derecho a la seguridad social está recogido en numerosos instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es fundamental para garantizar una vida digna. De eso y mucho más hablaremos hoy, así que les doy la bienvenida a nuestro programa Los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz Jiménez, por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Queridos Rafa y César, muchas gracias. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar acerca de un tema de actualidad y por demás interesante, como lo es la conservación de derechos en la seguridad social. Y es un privilegio tener como invitado a una persona estudiosa y por supuesto experta en este y muchos temas de derecho de trabajo. Así que sin más preámbulo, es un honor dar la bienvenida a mi compañero y amigo, el magistrado Héctor Orduña Sosa, de quien voy a reseñar unas breves notas curriculares. Es magistrado de circuito, adscrito al 13º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con sede en esta Ciudad de México. Se ha desempeñado como juez de distrito especializado, adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. También fue secretario de estudio y cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal. También trabajó en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Querido Héctor, bienvenido a este programa y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, está María Eugenia. Muchas gracias por la invitación, también por esta oportunidad que nos brinda la Fundación y la revista Tiempo de Derechos, y precisamente para abordar un tema vinculado con un derecho humano eh, económico y social relevante como es la seguridad social, que abarca eh, otros derechos o que incide en otros derechos, como es a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, eh, y que es esencial para garantizar este nivel de prestaciones que son necesarios para tener una vida digna. El tema que se escogió, que estamos destinados para analizarlo en esta oportunidad, tiene que ver con una institución que está expresamente en la Ley del Seguro Social, tanto en la Ley de 1973 como en la Ley de 1997. Es una institución que ha estado acogida en este régimen y que resulta crucial para el ejercicio de los derechos de la seguridad social de quienes han estado inscritos en el régimen obligatorio. Me voy a referir a las dos leyes porque actualmente, si bien una ya está abrogada, en términos de la de 1997, la transición operó de alguna manera que permite que los que cotizaron en el régimen de 1997 puedan escoger entre pensionarse con el régimen anterior al 97 o con el actual, dependiendo de la cuantificación que se haga y lo que resulte más conveniente para cada persona que ya había cotizado antes de que entrara en vigor el nuevo sistema. Es relevante tener en cuenta que estos dos sistemas tienen una estructura y un financiamiento muy distinto, y fue un parteaguas la reforma de 1997, porque el sistema anterior es el sistema clásico de seguridad social en el que existe un fondo común al que todos aportan y hay un beneficio definido a partir de ese fondo común que se forma con las aportaciones. En 1997, pues, como todos sabemos, se adopta el sistema de cuentas individuales, y entonces la pensión se va a calcular con lo que cada trabajador o derechohabiente ahorre en su cuenta individual. Esta transición entre los dos sistemas ha generado tensiones no solo por el monto de las pensiones, por la forma en que se van a financiar,
sino también por la aplicación que existe respecto de uno u otro sistema. Recordemos que hay diferentes regulaciones para las aportaciones, para los montos máximos de cotización y que generan tensión en la aplicación de uno u otro sistema entre los propios asegurados que intentan obtener el mayor beneficio y también las autoridades que intentan otorgar los beneficios ajustados, pues, para cuidar las finanzas del instituto o bien en la interpretación que se hace de la ley, sea para la aplicación de uno u otro sistema. Ahora, esta institución de conservación de derechos ya estaba prevista en la ley abrogada y se estaba establecida en el artículo 182 de la ley abrogada. Y la conservación de derechos en una primera lectura es una figura benéfica porque permite conservar precisamente los derechos del aseguramiento o la cobertura durante un periodo posterior a la baja del asegurado del régimen obligatorio. Y nos establecía el 182 que estos derechos se iban a conservar por una cuarta parte del tiempo que se hubiere cotizado. Entonces, si alguien cotizó 20 años, por 5 años más estaba cubierto por el régimen obligatorio. Entonces, en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, de manera que una persona que, como insisto, 20 años, deja de pertenecer al régimen de aseguramiento y en 5 años más si adquiría un estado invalidante, fallecía, entonces iba a tener derecho a la pensión correspondiente a sus beneficiarios, como si estuviera dentro de la cobertura, como si todavía estuviera asegurado, es decir, conservaba los derechos 5 años más. Entonces, desde este punto de vista se ve que es una figura benéfica, porque extiende la protección después de que se deja de pertenecer al régimen obligatorio. Esta figura permanece en la ley actual de 1997 y entonces, pero solo se prevé para los seguros de invalidez y vida. Ya no se llama de muerte, ahora se llama de vida, invalidez y vida. Cesantía en edad avanzada ya no está previsto en el 150 de la ley vigente porque cambió el sistema. Entonces, como ahora la pensión va a depender de lo que se logre depositar en la cuenta individual, de lo que se logra acumular en la cuenta individual, las semanas se van a traducir en aportaciones a la cuenta individual. De manera que la figura de conservación de derechos ya no la estableció expresamente el legislador en este 150, sino que solo lo previó para invalidez y vida por la diferencia de los sistemas. Ahora me regreso a la introducción en el sentido de que como estamos aplicando los dos sistemas y todavía hay personas que cotizaron en los dos, pues tenemos en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social personas que tienen semanas de cotización o periodos de cotización en el periodo anterior respecto del cual no acumularon en una cuenta individual y otra parte que se les depositó en la cuenta individual. Entonces, si solo se toma lo de la cuenta individual, pues no va a alcanzar para una pensión digna. Se tiene que tomar todo el periodo de cotización, incluso el que tenían antes de que entrara en vigor la nueva ley. Si tomamos en consideración el cambio que ocurrió en la ley del ISSSTE, por ejemplo, en la ley del ISSSTE la transición fue diferente, porque en la ley del ISSSTE los que estábamos cotizando antes de 2007, que es cuando se adoptó el sistema de cuentas individuales, nos dieron oportunidad de elegir si operábamos el cambio para el nuevo sistema y los que decidíamos incorporarnos al nuevo sistema, se nos acreditaban bonos de pensión y entonces nos depositaban una cantidad equivalente al periodo que habíamos cotizado en la cuenta individual. Esto no sucedió en la ley, en el régimen del Seguro Social. Entonces, por eso, recordemos que el sistema del Seguro Social es el primero que hace el cambio y tiene este juego en el que están dialogando los dos sistemas y tenemos personas que han cotizado, bueno, son muchas personas que cotizaron parcialmente en un sistema y parcialmente en otro. Entonces, por eso es que estos dos artículos
van a entrar en tensión en los conflictos que conocemos los tribunales y que han motivado los criterios del Poder Judicial de la Federación. Ahora, visto así, todavía no se problematiza, todavía no, esto es lo que establece la ley y parece que por el momento no hay mayor problema porque es hasta generoso que se extienda una cuarta parte más la protección que otorga la seguridad social para obtener una pensión. Por ejemplo, al contrario, una enfermedad que me coloca en un estado de invalidez que no me permite obtener más allá de un 50% del ingreso que estaba yo obteniendo con mi actividad remunerada, por ejemplo, o un fallecimiento, o que alcance yo la edad para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada, después de que dejé de pertenecer al régimen obligatorio. ¿Cuál es el otro complemento o dónde empiezan a surgir los problemas? Es porque existen otra disposición que debemos tomar en cuenta que está relacionada con la conservación de derechos y que prevé otro tipo de consecuencias para quienes han dejado de pertenecer al régimen, que esta sí tiene que ver con, ahora es la conservación, pero de las semanas o los periodos cotizados. Algunos le llaman conservación de vigencia o conservación de derechos en curso de adquisición, porque en este caso no vamos a conservar la protección del régimen de seguridad social, sino lo que prevé la ley son periodos dentro de los cuales, y se vuelve ya un poco más técnico porque prevé diferentes periodos en los cuales van a estar vigentes las semanas de cotización o se va a perder la vigencia de las semanas de cotización. Y perder vigencia, pues es que el Seguro Social no va a considerar las semanas para efectos de calcular una pensión, al menos de que uno reúna las condiciones que prevé la propia ley para que se puedan reactivar o recuperar su vigencia. Y esto en la ley anterior era el artículo 151 y prevé 3 periodos que son de 3, de 3 a 6 años y mayor a 6 años. Si uno dejó de cotizar en menos de 3 años, basta que se reincorpore al régimen obligatorio y entonces todo lo que uno había cotizado lo va a recuperar. Entre 3 y 6 uno necesita reintegrarse y cotizar otra vez 26 semanas. A partir del reingreso, medio año y recupera uno todo lo que había cotizado. En el caso del ejemplo, bueno, 10, 20 años, ¿no? 20, bueno, 20 años son muchos, pero por ejemplo, 8 años que cotizó una persona, conserva los derechos 2 años. Esos 8 años de cotización, si dejó de trabajar más de 3 años, eh, reingresa, se le reconoce. Si es entre 3 y 6 años, menos de 3 años, si reingresa, se le reconoce. Entre 3 y 6, para recuperar sus 8 años de cotización, necesita trabajar medio año o estar en el régimen obligatorio medio año. Y de los que están más de 6 años, entonces necesitan un año después de su reingreso, que son las 52 semanas. Entonces, para recuperar mis 8 años que se habían cotizado y que ya el seguro no me los está reconociendo, necesito volver a estar dentro del régimen obligatorio 52 semanas. Entonces, es esta figura sí genera eh, mayores problemas que el anterior porque aquí empezamos a tener muchos casos. Sobre todo hay que considerar que en nuestro país tenemos muchos sistemas de seguridad social, muchos planes de seguridad social y es muy frecuente por la misma cantidad de sistemas de aseguramiento que una persona no siempre esté cotizando en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social a lo largo de su vida, porque tenemos el sistema ISSSTE para los empleados públicos, los sistemas de ISSSTE locales o los sistemas de aseguramiento para los empleados públicos locales,
los sistemas derivados de contratos colectivos que están excluidos del régimen obligatorio de la ley del seguro social. Pensemos, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, tiene su propio sistema de seguridad social y que no está cotizando para el régimen obligatorio. Y otro fenómeno que vamos a tener adicional es la tasa de desocupación y desempleo y de informalidad que existe en nuestro país, que también nos va a llevar a que una persona que estuvo trabajando por cuenta propia o que tiene su propio negocio o que está en una situación informal, como fue el caso de trabajadoras del hogar antes de que se estableciera que procedía su incorporación al régimen obligatorio, dejan de estar asegurados en el régimen obligatorio. Entonces, a lo largo de la vida de una persona tenemos que, pues sí es factible que tenga 8 años en el régimen obligatorio, después trabajó por cuenta propia, después fue servidor público y luego tiene que totalizar sus cotizaciones para obtener una pensión, porque si no hay posibilidad de totalizarlas o de recuperarlas, pues se va a quedar sin pensión por haber cotizado en diferentes sistemas o por haber puesto su propio negocio o por múltiples razones que pueden ocurrir ante este sistema. Se llamaré sistema a todo el conjunto de los planes de seguro social, aunque no necesariamente estén coordinados, que esa es todavía una asignatura pendiente en el Estado mexicano, coordinar los sistemas de seguridad social que van a generar ya en la cotidiano estos problemas para la gente, por eso se traducen en el peligro de perder, de no acceder a una pensión o a una protección de seguridad social por no reunir los periodos mínimos de cotización, tener pensiones más bajas o fundamentalmente es eso, o no acceder a las prestaciones o tener pensiones más bajas. Y ahora, ¿qué ha pasado ante la Suprema Corte? Ante la Suprema Corte o ante los tribunales se han presentado diferentes controversias y una de ellas es si el artículo 150 de la nueva ley vulnera el derecho a la prohibición de retroactividad de la ley. Se dijo que no, porque se prevé, como ya lo mencioné, la regulación es muy parecida y solamente en cesantía en edad avanzada no coinciden. Y esto lo estableció la primera sala en un criterio aislado. Ahora, respecto al artículo 182 de la ley abrogada, la segunda sala en la jurisprudencia 5-2017 estableció que, lejos de constituir una restricción, la conservación de derechos es una prerrogativa bajo la idea que ya expuse de que amplía el derecho de las del régimen obligatorio por una cuarta parte del periodo y eso es una prerrogativa y no se puede entender como una restricción de derechos, sino que el análisis debe ser diferente y en tanto prerrogativa es acorde con el derecho a la seguridad social. Y posteriormente, y aquí ya me voy a referir a la otra figura que es la pérdida de las semanas de cotización. La segunda sala, este es un criterio de 2022, la jurisprudencia 26 de 2022, es interesante porque se discutió mucho en la segunda sala esta posibilidad en el sentido de que el fallecimiento ocurriera en el periodo en el que el trabajador estaba tratando de recuperar sus semanas, porque lo que se argumentaba o lo que estaba en aire es pues, que la muerte es algo imprevisible y no es responsabilidad del trabajador fallecer Claro. cuando está en el periodo en el que, supongamos, en el que está cotizando sus 52 semanas para recuperar lo que ya había respecto a lo que había perdido su vigencia. Y esto tiene que ver con la pensión para los sobrevivientes y efectivamente la segunda sala nos dice que como no se prevé en los artículos 183 de la ley abrogada y 151 de la ley vigente la reactivación de derechos ante la muerte de una persona trabajadora cuando ha reingresado al régimen obligatorio, pero antes de cotizar, lo que ya he mencionado, las 52 semanas,
eso impide el otorgamiento de una pensión de viudez. Y soslaya que la persona previamente ya había cotizado más, aquí el requisito es que ya había cotizado más de las 150 semanas que exige la ley para que se acceda a la pensión de viudez. Entonces, en cierta forma, dice, ahí hay que desaplicar el, ese precepto y debemos considerar que se acreditó el requisito del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de viudez. Pero es un caso que tiene que ver con el fallecimiento. No ha establecido la Corte que esto mismo opere para el caso de la invalidez, que sería otra situación, pues que tampoco es previsible, ¿no? Pero no sabemos todavía si la segunda sala reiteraría este criterio o lo que podemos especular, o bueno, más que especular, podríamos argumentar como abogados es si opera la misma razón para sostener ese mismo criterio en un caso de invalidez. No me atrevo a ir más allá porque el criterio solo se refiere al fallecimiento. Ahora, también los tribunales se han pronunciado sobre la forma de aplicar esta institución. Una primera parte, en una jurisprudencia de 2012, la segunda sala, nos dice que el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada procede cuando el hecho que la origina ocurre cuando el trabajador estuvo sujeto al régimen obligatorio dentro del periodo de conservación de derechos. Parece que la tesis reitera lo que nos dice lo que está en la ley y lo que ya había yo comentado, pero el punto de contradicción surge porque un tribunal había establecido que la edad, en este caso la edad, fundamentalmente es la edad para acceder y la falta de trabajo remunerado, debían ocurrir dentro del periodo de conservación de derechos. Otro tribunal dijo, no, la cesantía es hasta que lo solicite. Entonces, lo que muchas veces ocurre es que las personas tardan en solicitar su pensión por ignorancia, por descuido, por negligencia, por muchas razones. Cumplen la edad, tienen las semanas, no tienen trabajo remunerado, pero tardan en presentar su solicitud. Y entonces un tribunal dijo, la solicitud tiene que plantearse dentro de la conservación de derechos. Entonces ahí ya me cuadra porque la Corte tuvo que decir, no, la ley dice que es que el riesgo, que es tener la edad y la falta de trabajo, sea dentro del periodo de conservación de derechos, no que la solicitud se presente dentro de la conservación de derechos. Aquí hago un paréntesis porque la conservación de derechos debemos distinguirla de la prescripción. Estas reactivaciones de semanas y la conservación de derechos es una figura distinta a la prescripción, que es la extinción del derecho por el solo transcurso del tiempo en el que no se ha ejercido, y tiene que ver con un derecho sustantivo. En el sistema de seguridad social, los derechos, el acceso a los derechos pensionarios y de seguridad social es imprescriptible y prescriben solo los derechos adquiridos en cuanto a las pensiones vencidas. Solamente van a prescribir los montos que ya se generaron y que están pendientes de pago, pero el acceso a la pensión es imprescriptible. Entonces, la imprescriptibilidad de la pensión es distinta a que estando cotizando me quede parcialmente antes de tener los requisitos mínimos para obtener una pensión, y por haber dejado de pertenecer al régimen obligatorio, el propio sistema, por razones de financiamiento, decida limitar el otorgamiento de pensiones a que se vuelvan a cumplir con otras condiciones de cotización. Entonces, la lógica es distinta y son instituciones diferentes, aunque se podrían confundir. Lo menciono precisamente por este criterio de que un tribunal dijo, tenías que ejercer el derecho, no solo adquirirlo, sino ejercerlo dentro de la conservación de derechos. Y otro supuesto de la aplicación de la conservación de derechos surgió con la aplicación del 150 respecto a la pensión de cesantía
en edad avanzada. En este caso, el problema, y es lo que yo había comentado, es que se da con los dos sistemas. Quienes cotizaron en el régimen anterior solicitaron una pensión de cesantía en edad avanzada. Un tribunal colegiado resolvió que el trabajador debió cumplir la edad de 60 años dentro del periodo de conservación de derechos, mientras que otro resolvió que ya no era viable que se cumplan los requisitos de la pensión de cesantía dentro del periodo de conservación de derechos por no estar previsto en la ley vigente. Es, como les mencioné, en la ley vigente ya no está prevista la figura de la conservación de derechos. La segunda sala resolvió que el artículo 150 de la ley vigente excluye lo relativo al seguro de cesantía en edad avanzada y solo incluye al de invalidez y vida. Por ello, para obtener una pensión por cesantía respecto de un trabajador que antes de cumplir 60 años dejó de cotizar en el régimen obligatorio, lo estableció la Suprema Corte, no es requisito que se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos previsto en el artículo 150. Por ello digo, porque cambió el sistema. Y ante este cambio de sistema, la segunda sala optó por decir, aplicar literalmente el artículo 150 y establecer que no se les iba a aplicar en cesantía en edad avanzada el periodo de conservación de derechos. Aquí me estoy refiriendo a que se haya cumplido la edad de 60 años dentro del periodo de conservación de derechos. La segunda sala no dijo que se conservaran las semanas o que no era ese pronunciamiento del 151 no lo hizo la segunda sala. El criterio solo se refiere a que se cumpla la edad en el periodo de conservación de derechos. Sí, al hilo de la plática, podrán advertir que o podrán ya ir teniendo en mente muchos supuestos en los que van surgiendo problemas, problemas prácticos y que ponen en riesgo el acceso a una pensión y que se van planteando ante las juntas de conciliación o ahora ante los tribunales laborales y que tienen que ver con esta figura. Ahora también en los tribunales colegiados, un tribunal colegiado, el tercero del primer circuito, de materia de trabajo del primer circuito, estableció que la figura de la conservación de derechos no es aplicable en el incremento de una pensión, porque solo es para acceder a la pensión, pero cuando ya tienes la pensión y lo que estás pidiendo es el ajuste o el incremento, no es aplicable la conservación de derechos. Hay cierta disposición en el 151 que tiene que ver con el 183 de la ley abrogada que tiene que ver con el incremento de pensión, pero no es propiamente el del 182, que es la conservación de derechos, que es para acceder a la pensión. Si ya tiene la pensión, se puede revisar o ajustar y está sujeto a es imprescriptible solicitar el ajuste. Lo que prescribiría son los montos de pensionarios de las diferencias, le llamamos diferencias vencidas, dicen los criterios de la Suprema Corte. Entonces, y otra cuestión importante en la práctica es que para analizar la conservación de derechos, los tribunales han adoptado un criterio similar al de la prescripción en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos tiene que aportar todos los elementos para poder analizar la conservación de derechos. No basta que el Seguro Social oponga la excepción de conservación de estar fuera del periodo de conservación del derecho de manera ambigua o genérica, sino que nos tiene que aportar elementos mínimos como es el tiempo de cotizaciones semanales que tenía el trabajador, la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen del seguro obligatorio y tres, la fecha en que feneció el periodo de conservación de derechos. Nos tiene que dar esos tres elementos para que podamos pronunciarnos sobre la existencia o no de la conservación de derechos. Esto es, en términos generales, la conservación de derechos en el sistema interno. Existen en los instrumentos internacionales, no vamos a encontrar o no encontramos una disposición específica para estos requisitos o la extinción de derechos o la extinción de vigencia de derechos, porque eso
deriva de cómo se regulen los planes en el ámbito interno, pero sí tenemos disposiciones que aluden a la conservación, que no aluden, se refieren a la conservación de derechos, pero a propósito de los derechos de los extranjeros o de los trabajadores migrantes. ¿Y por qué se establecen en los instrumentos internacionales? Porque ordenan la protección del trabajador migrante por el cambio de jurisdicción, a efecto de que los estados celebren tratados para que se conserven los derechos en curso de adquisición de una jurisdicción a otra y puedan dar continuidad o totalizar sus periodos de cotización en diferentes estados. Ahora avanzando un poco, ese parámetro me da la impresión que en un régimen federal o en un sistema como el mexicano que tiene que tiene múltiples planes de seguro, sería eh, revisable en el sentido de que deberíamos establecer o debería la legislación o desde ese punto de vista, siguiendo ese parámetro, deberíamos tener mecanismos en los que dialoguen los sistemas y que permitan totalizar los periodos de cotización en diferentes sistemas y mediante una compensación entre sistemas, que es lo que se hace en el ámbito internacional. Si en el ámbito internacional se prevé, porque en un sistema que debe estar coordinado como el interno, pues no está establecido. Bueno, ahí tenemos un pendiente legislativo y bueno, en esta mesa pues es un foro de derechos y podríamos argumentar o dialogar si el parámetro constitucional y hasta dónde puede llegar una autoridad u otra, pero me parece interesante este tema. Relacionado con los extranjeros, bueno, en el primer circuito, el Pleno en materia de trabajo del primer circuito estableció que el extranjero que cotizó en el territorio nacional, pero que traslada su residencia a un país que no es México, puede retirar los recursos de su cuenta individual y esto está previsto también en los tratados en el sentido de que si ya no va a obtener un beneficio pensionario en el Estado mexicano, es posible retirar esos fondos. Bueno, algunos tribunales exigen que esté acreditado, bueno, y el criterio así que ya la residencia esté fuera del territorio nacional. Eso genera algunas dificultades ya en los juicios en concreto por obvias razones de prueba y en fin, pero está ese criterio vinculado con con este tema. Entonces, para iniciar la conversación, pues esta sería que la exposición de a qué me estoy refiriendo con la conservación de derechos, cuáles son los criterios de los tribunales que tenemos, los tribunales que se han emitido en los tribunales respecto de esta institución y algunos problemas que surgen en la práctica relativos a la aplicación de la conservación de derechos como está regulada en la ley del seguro social. Bueno, quedo atento a sus comentarios, preguntas sobre ya cuestiones más específicas o adyacentes con esta figura. Gracias, Héctor. Es muy interesante esta figura y bueno, en general, todo el marco que hay alrededor de este derecho humano que es a la seguridad social y sobre todo hacer mucho énfasis que sí se trata de un derecho humano y del que dependen, como tú iniciaste tu ponencia, del cual dependen y se pueden desglosar otros derechos fundamentales siempre en torno a la dignidad de las personas, a tener una vida digna. Entonces, no solamente se trata de tener acceso a estas prerrogativas como son las pensiones, sino también una seguridad jurídica que si hay cambios en la vida, eventualmente no se trabaja, no se te está cotizando en determinado régimen, que puedan de alguna manera recuperar esas semanas que ya cotizaron para eventualmente acceder a bueno, a estas pensiones y también como un punto de seguridad para los posibles beneficiarios, ¿no? Que yo creo que son de los asuntos que más tenemos últimamente, tienen que ver con las personas beneficiarias y luego no saben, bueno, ya se murió mi esposo, mi hijo del que dependo económicamente o mi esposa, ¿a qué tengo derecho y hasta cuándo tengo derecho?
y es tan importante que estos criterios se difundan y que se sepa que eventualmente si ante una negativa de determinada pensión por parte del instituto, en este caso de Mexicano del Seguro Social, frente a esa negativa se pueden acudir a los tribunales, o ahora a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación para obtener estas pensiones y que hay manera siempre y cuando, como bien mencionaste, el evento hubiera ocurrido, en este caso el del fallecimiento, en esa etapa de conservación de derechos, que sepan que las viudas, los ascendentes, que con derecho a una pensión, los hijos pueden tener esos derechos y pueden acudir a los tribunales. Y otra cosa importante, en este último criterio que tú mencionas de la Suprema Corte, que el tema de la conservación de derechos se tiene que hacer valer como excepción, ¿cierto? O sea, los tribunales no podemos analizarlo de oficio. Tiene el instituto no solamente que hacer valer la excepción, sino así como en la prescripción, presentar todos los elementos necesarios para que esa perentoria pueda ser analizada. Entonces, muy interesante este tema y por supuesto tu exposición. No sé si en el César, Rafa, tengan Oli, alguna pregunta que plantear. Aquí en el chat todavía no veo alguna, no se han animado a, a preguntar, pero estamos atentos, amigos. César. Perdón, tenía apagado el micrófono y me tardé un poquito en encontrar el botón. Primera, la primera que se me ocurre a mí, incluso como derechohabiente, es ¿cómo puedo yo saber cuál es mi estatus, mi estado de cuenta o cómo estoy cotizando hasta este momento en el seguro? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cómo podría la gente saber eso? Bien. En esto cada vez ha facilitado más el acceso a esa información. Eh, la información está concentrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La forma más directa es realizar el trámite ante la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social directamente, pero en el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social hay acceso para que el derechohabiente, mediante su correo electrónico, pueda solicitar el registro de su historial de cotización. Entonces, ingresa sus datos, se da de alta en la página del instituto y el propio instituto les va a informar cuál es su estatus. Aquí es importante que ese estatus, que la información que le va a dar el instituto es lo que tiene registrado en el sistema informático del Seguro Social. A partir de lo que aparezca en el sistema informático, cada asegurado debe emprender sus acciones o debe acudir con un especialista y entonces ya tomar sus decisiones, porque, y lo que comentó María Eugenia es muy importante, los beneficiarios no saben muchas veces cuántas semanas cotizó, para quién trabajó, los trabajadores no van a tener recibos, mucho menos de hace 20, 30 años, pues no van a conservar los recibos de esa época y a veces ni les daban los recibos. La hojita Entonces, rosa, hojita rosa. La hojita hojita rosa rosa. hay que conservarla porque es muy importante que lo que menciono, porque el Seguro Social implementó el sistema de registro, sus sistemas en 1982. Entonces, las cotizaciones anteriores a 1982 a veces no van a aparecer en el sistema informático. Este sistema, a su vez, ha tenido modificaciones y los patrones primero se autodeterminaban, luego el seguro determinó. Entonces, esto se va a reflejar en sistemas informáticos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, por eso menciono lo de un especialista que tiene que ver el resultado de la hoja. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo que aparece en la hoja del sistema del Seguro Social hay que confrontarlo con lo que uno se acuerde y con los documentos con los que uno pueda acreditar su cotización, como puede ser la hoja rosa, aportaciones al Infonavit
o datos de la existencia de una relación laboral. Y entonces ya un contador o un abogado especialista en seguridad social, yo entiendo que esto genera costos, pero en realidad hay que asumir que se tiene que llevar a cabo esto. Además, la Instituto Federal de Defensoría Pública ya da asesoría en materia de derecho laboral, entonces puede uno acceder a la asesoría gratuita, a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, de los trabajadores. Entonces, hay posibilidad de tener acceso a un especialista. Es muy importante porque si uno toma el camino equivocado, puedes realizar un trámite que va a concluir con una negativa de pensión o perdiendo aquello que sí podrías haber recuperado. Por ejemplo, semanas anteriores al 82, pueden hacer una revisión manual de los registros del Seguro Social y revisar la captura y entonces acreditar semanas anteriores a cuando inició el sistema informático. Pero ahí se necesita que el trabajador revise su estatus en el sistema del seguro y después, ya que evaluando qué pasó con cada periodo, determinar si es porque no las registró el Seguro Social, porque el patrón no los dio de alta, porque ahí sería otra vía de impugnación. Si el patrón no los dio de alta, pues hay que demandar bueno, aquí es el conflicto con el patrón y el Seguro Social para que pague lo que no lo dio de alta. Y luego el otro problema que hay es, a lo mejor no están activadas en el sistema porque están fuera del periodo de conservación de derechos. Y entonces estamos en este tema de que tendrían que recuperarlos. Ahora, hay muchas opciones para recuperarla. Hay opciones para recuperarlas, no es que todo esté perdido, pero la principal es darse de alta en el régimen obligatorio. Y para eso hay que tener un trabajo. Y es muy difícil para una persona de edad avanzada tener un trabajo. Pero existen las sociedades cooperativas. Si uno es trabajador por cuenta propia, es posible integrarse a una sociedad cooperativa, una auténtica sociedad cooperativa, y reactivar las semanas. Actualmente pero el Seguro Social unificó la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de varias modalidades. Ahora ya le llaman modalidad 10, y entonces el trabajador independiente puede incorporarse al régimen obligatorio y cotizar. Lo que está en duda es si esas cotizaciones que realizo de manera voluntaria como trabajador independiente, si me las van a contar para estas 52 que necesito para reactivar semanas. Bueno, eso ya nos llegará a los tribunales, no adelanto más qué va a pasar, pero ahí sí se necesita orientación, porque si yo empiezo a depositar al Seguro Social para reactivar mis semanas sin orientación, pues el seguro me recibe las cotizaciones, pero cuando le pida la pensión me va a decir, esas no sirven para reactivarse, pero si está detrás un especialista, pues ya trae toda una estrategia cuando el seguro lo rechaza, entonces una demanda, con qué argumentos, con qué, no hay criterios, no hay jurisprudencia, adelanto, solamente hay cuestiones administrativas, hay acuerdos del Instituto Mexicano o situaciones que ha determinado el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hasta la fecha pues no se ha concretado todavía esta posibilidad, pero tenemos como esas ventanas que ha ido abriendo el régimen, que es incorporación de las trabajadoras del hogar, socios de sociedades cooperativas, entrar en el régimen obligatorio general o la incorporación voluntaria, aunque digo, esta última sujeta a cómo se interprete por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y luego por los tribunales. Vaya, no, el acceso más directo para el estatus de cada trabajador es en la página electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y uno evita así el trámite en la subdelegación. Pero si uno tiene miedo de los sistemas electrónicos o no le tiene confianza uno a esta opción, pues no habría que hacer la solicitud directamente al instituto, pero ya está habilitada la opción en Internet.
Muchas gracias. Rafa alzó la mano. Sí, mil gracias, magistrada. Bueno, ha sido estupendo escuchar al magistrado Orduña. A mí siempre me entra en estos temas, me entra la duda de que ante tan barroca disposición que tenemos de los sistemas de seguridad social y que a veces cotizamos en el ISSSTE, sobre todo cuando hemos andado de aquí para allá en trabajo, ¿no? En el ICEMIN del Estado de México o en el IMSS, o vayan ustedes a saber qué tantas cosas. A la hora de la jubilación, pues, además son cosas que nadie te explica. Pues tienes de chile de dulce y de manteca. Resulta que cotizaste más en un lugar y que era mejor cotizar en otro, y que además depende del año en que naciste, y que le sacas las hipotenusa, lo multiplicas por los catetos y entonces te da el resultado final. A mí, francamente, siempre me ha parecido muy discriminatorio eso. Sé que estoy metiendo un prejuicio en mi pregunta, pero me gustaría conocer la opinión del señor magistrado, porque esto de que trabajes lo mismo, pero depende dónde y para quién y cuándo y quién te informó qué cosa, pues no puede más que parecer, simplemente parecer, o tener una apariencia de discriminación y de falta de igualdad ante la ley, ¿no? Y de nueva cuenta, muchísimas gracias y mi felicitación más cordial por esta exposición de excelencia. Gracias, magistrada. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Es muy oportuna e interesante, y es un tema que pues, no abordé en la exposición. En cuanto al parámetro constitucional, la situación de discriminación, hay una discriminación evidente, bueno, más que eh, un acto por discriminación estructural o indirecta, por el efecto que esto tiene, sobre todo en las mujeres. Ese es directamente, ya con perspectiva de género, hay un problema en esta falta de coordinación de los planes de seguro social, porque quienes estadísticamente en todo el mundo, y pues sobre todo en México, por las brechas que existen en acceso al empleo, las brechas salariales, quienes más padecen el estar entrando y saliendo del régimen obligatorio son las mujeres, porque tienen periodos en los que dejan de cotizar por el cuidado de los hijos. Eso es, desearíamos que no fuera así, pero así es. Y hay muchas mujeres que salen del trabajo por los cuidados, o que no acceden al trabajo, que tienen accesos al trabajo esporádicos en trabajos temporales o a tiempo parcial. Entonces, quienes están más afectadas por la informalidad son las mujeres. En el trabajo doméstico, por mucho tiempo, la incorporación no fue obligatoria y no cotizaron, y el grueso del trabajo doméstico fue desarrollado por mujeres. Entonces, ahí tenemos un elemento importante de discriminación que está incidiendo fundamentalmente en las mujeres, y que precisamente la falta de previsión de la coordinación entre sistemas, o la incorporación obligatoria de ciertos trabajos como el trabajo doméstico, que afecta principalmente a las mujeres, entonces hace que estén en una situación precarizada o de informalidad, que redunda en la ausencia de una protección cuando más lo necesitan, que es en la invalidez o en la vejez. Y precisamente por eso es que en algunas disposiciones se prevé que para las mujeres sea una edad menor de jubilación, o periodos menores de cotización, tomando en cuenta la dificultad que sobre todo tienen las mujeres para cotizar. Y sin duda hay una afectación al derecho a la seguridad social por la falta de coordinación de los regímenes, de que estando en el mismo sistema, porque estamos en la misma jurisdicción y bajo el mismo parámetro de protección del derecho a la seguridad social, exista la falta o la exclusión del acceso a las prestaciones de seguridad social por la imprevisión, por la falta de previsión del propio legislador de tener mecanismos de coordinación entre los planes. Ese es mi punto de vista, que lo que menciona el doctor es exacto en el sentido de que es barroco, pero lo barroco viene de una superposición de
de regímenes emitidos por autoridades con distintas competencias en diferentes momentos, pero que por la forma en que surgieron, no, no estaba subyacente, históricamente la seguridad social no fue vista por la autoridad, espero, bueno, lo voy a decir, no fue vista como un derecho humano, históricamente. O sea, históricamente fue un derecho de los trabajadores, fueron planes de seguro social de los contratos colectivos, entonces eran conquistas sindicales, los empleados públicos llegaron después al seguro, se les formó el ISSSTE, y no llegan en el mismo momento, pero nunca se establece una ley general o un desarrollo constitucional que le dé el tratamiento de derecho humano a la seguridad social con un acceso universal. Actualmente sí tenemos esa discusión de la universalidad, pero más seguimos bueno, perdonen porque bueno, afortunado o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo queramos ver, el derecho constitucional es eminentemente político. El, eh, la incorporación de las pensiones universales a la Constitución se sigue haciendo fragmentadamente, pero no bajo una concepción del derecho humano a la seguridad social como un sistema, un reconocimiento universal. Es decir, el derecho humano a la seguridad social es un derecho universal al que tenemos acceso, al que debemos estar protegidos todos las personas que estemos en la jurisdicción del Estado mexicano. La prioridad del Estado mexicano es que nadie quede desprotegido ante las contingencias de la vida en un sistema en el que haya pensiones universales como las que están impulsando con el actual gobierno y que se están queriendo ampliar en la Constitución. Por eso digo, hay una regulación en el cuarto de pensiones universales, pero seguimos con una superposición de sistemas y de prestaciones, incluso en el texto constitucional, que siguen como compartimentos estancos de 123A para Seguro Social, 123B para trabajadores del Estado, 116 trabajadores de los estados, y cuarto para todos los demás una pensión del bienestar, pero no tenemos un cálculo de una pensión de base que sería la universal, una renta universal, a la que vamos sumando complementos que nos dan las cotizaciones por haber trabajado. Y esas cotizaciones, visto como sistema, entonces, si yo coticé para ISSSTE local, eso tendría que ser contingente e irrelevante para el sistema, porque podría, en un sistema diseñado como tal y previsto con una visión de derecho humano y con un acceso igualitario y universal al derecho humano a la seguridad social, debería dar la opción de conservar y totalizar derechos en curso de adquisición, como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo, tiene este concepto de derechos en curso de adquisición. Y entonces, pero para eso necesitamos articular todos estos regímenes que han surgido históricamente en diferentes momentos, con diferentes ideologías y con diferentes finalidades, en un sistema que dialogue y que permita su financiamiento, porque tratándose estas prestaciones siempre van a tener un costo financiero y debe haber previsión en el sentido de cómo se van a compensar las autoridades para poder hacer estas totalizaciones de periodos de cotización. Y sin duda, el no tener esta visión o no haber concretado estas medidas de articulación de sistemas, pues sí genera resultados que se traducen en una desigualdad ante la ley. Ya cuestión distinta, me parece, y también interesante desde el punto de vista constitucional, los medios de protección y si el amparo es el mecanismo eficaz para lograr esta articulación de sistemas. Ahora que está tan en discusión la incidencia de los juzgadores federales en las políticas públicas y que históricamente ha sido una batalla en la división de poderes y de tensiones, hasta dónde los jueces pueden diseñar políticas o intervenir en la política pública, pero al menos lo que puedo sí
me atrevo a decir es que tenemos una descoordinación de sistemas que está generando un resultado que es discriminatorio y que tendríamos que atender todas las autoridades del Estado. Ahora, ¿cómo lo concretamos? Pues ya es otra, otra discusión y que sí es muy rica y que nos llevaría así que a polémicas de otro tipo. Ok, gracias. Tengo una pregunta aquí en el chat. Marbella Villalobos pregunta, ¿una mujer viuda que recibe pensión y fallece su hijo, puede reclamar la pensión? O sea, entiendo que una Aquí, mujer viuda que recibe pensión de viudez, fallece su hijo y si puede reclamar la pensión, entiendo que de ascendencia. así es, sí, si el hijo tiene que reunir los requisitos para la pensión de ascendencia y no son diferentes cotizaciones. Lo que se ha establecido es que una cotización es el seguro que para el que cotizó su cónyuge, su cónyuge, pues de la que deriva la de viudez, y otra cotización tiene que ver con las de ascendencia. Y son dos derechos paralelos, no se excluyen las dos y no tienen por qué ser eh, incompatibles. Es que en la ley sí se prevén incompatibilidades, pero al menos en esto, salvo el criterio de dependencia, porque en ascendencia, luego la ley sí prevé criterios de dependencia para poder gozar de la pensión, pero eso ya es ver en qué tipo de sistema está, qué condiciones establece la ley. Pero si no existiera ese criterio, porque a veces los tribunales han establecido, tratándose de viudez, la dependencia se presume. Tratándose de ascendencia, entonces ahí me parece que en algunas legislaciones sí tienes que acreditar que dependías del trabajador, pero es, digamos, que ver cuál es la ley aplicable y cuáles son los requisitos y si la de viudez excluye la dependencia, pero ya es algo que se tiene que analizar, pero en sí no son incompatibles, no serían incompatibles. Muy bien. Pues yo ya no tengo más preguntas pendientes. No sé si César, Rafa, Oli quieran agregar algo más. Pues yo, a mí con la pregunta que hizo el doctor Estrada Michel y la brillante respuesta que se le dio, me surgieron mucho más, pero entonces les pediría si pudiéramos tener una segunda sesión, Sí, sobre todo para hacer un análisis comparado, quizás hablar incluso las posibilidades para corregir este galimatías que tenemos o Torre de Babel de Seguridad Social. No sé si una ley nacional pudiera ser una solución, no sé. Pero pues lo único que les quisiera decir al respecto es pues me gustaría que tuviéramos una segunda sesión sobre estos interesantísimos temas. Estaría pero pues si nuestro invitado de honor acepta, ya saben que yo anoto y lo agendamos. Cuando él me diga, porque es bien. un tema que da para mucho y sin duda es muy interesante y pues hay muchas cosas que no sabemos, o sea, que no sabemos frente a muy pocas personas, y yo creo que ya es una cuestión también cultural, y esto lo hablo a título personal, no pensamos en una pensión. Empezamos a trabajar, a lo mejor muy jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, pero estamos pensando en trabajar, ganar nuestro sueldo. Muy pocas veces desde el inicio de nuestra vida activa laboral nos preocupamos por, eventualmente si recibiríamos alguna pensión, la que sea. En eso no pensamos hasta que ya se está acercando el tiempo o hasta que ya tenemos una eventualidad de algún fallecimiento, de algún accidente de trabajo, de alguna enfermedad general que pudiera originar una invalidez. Hasta entonces ya entonces nos preocupamos y nos ocupamos. Pero es muy importante, ahorita yo lo decía, lo de la famosa hojita rosa. Hay que guardar esos papeles. Luego no sabemos ni dónde tenemos. Y yo sí me acuerdo cuando entré al Poder Judicial, pues mis maestras fueron mis compañeras oficiales, y yo recuerdo con mucho, mucho cariño a una oficial, que en paz descanse, doña Oli, cuando recibí mi primer pago, porque era en sobrecito, en efectivo, en sobrecito, la grapota, ¿no? Con tu talón, y ella me recomendó eso, me dijo, nunca pierdas tus talones. Guarda tus talones, yo como guarda tus talones de pago, guarda la hojita esa rosa o sea, guarda todo, y de verdad que ahí tengo, ¿eh?
Y vengo cargando desde hace 30 años con mi cosa que ya quisiera yo deshacerme por el Feng Shui, pero pues no se puede. Hay que guardar papeles porque no sabemos si fallan los sistemas, si no me hizo bien la cuenta y tenemos muchísimos asuntos en los tribunales en donde el tema es ese, es que no me está reconociendo todas mis semanas de cotización, pero es que, ¿qué crees? Que la hoja de certificación de derechos, esa tiene valor. Lo que ahora es a cargo del derechohabiente, quien tiene que destruir ese valor exhibiendo los documentos necesarios, ¿no? O ofreciendo las pruebas directas para desvirtuar el valor de la hoja de derechos, que pudiera fallar el famoso sistema. Entonces, sí hay que guardarlo y hay que tener más sesiones de estas para informar y para que las personas pues también conozcan sus derechos, que al final del día pues es también una de las finalidades de este programa es exponer los criterios del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que todas y todos conozcamos nuestros derechos. Perdón, voy a terminar. Me surgieron ahorita tres preguntas más. ¿Está bien? Dice Marta Martínez López, de que se deriva la revisión de una trayectoria laboral. Híjole, no entendí esa pregunta. Ah, bueno, y más adelante complementa, toda vez que se inició trámite de pensión por edad avanzada y no ha sido otorgada. Entiendo, se inició trámite de pensión por edad avanzada, no le ha sido otorgada y pregunta de qué se deriva la revisión de una trayectoria laboral. Entiendo que será las personas para los patrones con los que trabajó, no sé. Es que aquí precisamente la pregunta nos revela la información que tiene el asegurado. Ajá. Está llevando su trámite, o ella, asumo que o ella inició el trámite o alguien más lo está realizando, pero ella la única información que tiene es revisaron mi trayectoria y no sé qué pasa porque yo ya solicité mi pensión de cesantía. Aquí eh, necesitamos, es muy importante que el Seguro Social o el Instituto, sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro, es muy grande y eh, hay muchas disposiciones y muchos trámites y todo está regulado. Entonces sí se necesita un acompañamiento de una persona profesional para saber qué formato hay que llenar y dónde hay que presentarlo para que se entienda por iniciado el trámite de una pensión de cesantía. Ahora, los criterios que recientemente ha establecido la Suprema Corte es que si no resuelven en 3 meses a partir de que se presentó la solicitud, y me regreso al comentario de María Eugenia en el sentido de que hay que conservar los papeles, es decir, a partir de que tienes tu solicitud sellada por el instituto de tu pensión de cesantía en edad avanzada, pero vaya, en el formato y en oficina que debe ser, tienes 3 meses, si en 3 meses no te contestan, surge una negativa ficta, bueno, la corte le dio ese tratamiento, entonces puedes acudir ante los tribunales a demandar el otorgamiento de la pensión de cesantía, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte, porque era el argumento que existía. Antes no se exigía que hicieras un trámite ante el Instituto Mexicano de Seguro Social para acudir al juicio, pero la Corte estableció si es necesario que acudas al Instituto Mexicano del Seguro Social y tomando en cuenta que no siempre contestan en tiempo, si 3 meses no te ha contestado el seguro, entonces puedes acudir ante los tribunales. Entonces, sin mayor conocimiento de cómo esté el asunto, lo que puedo anticipar es que los criterios de la Corte permiten que acuda ante, si el Instituto Mexicano del Seguro Social no resuelve la solicitud de la pensión de cesantía en 3 meses, pueda solicitarlo directamente ante los tribunales. Pero insisto, tanto la solicitud como la demanda tiene que realizarla un profesional en derecho, porque nuestro sistema jurídico incluso es posible que cada persona presente su demanda porque
puede ser hasta por propio derecho, no se exige colegiación para los abogados, es muy fácil acceder a la justicia, pero esa facilidad de acceso a su vez puede ser una trampa si uno no formula la demanda con los requisitos mínimos que debe contener, porque entonces estaría uno iniciando un juicio o una acción que es improcedente, o no se van a probar los hechos, o no se va a obtener el resultado que uno obtiene, y lo peor es que eso lo vamos a saber después de mucho tiempo, todo lo que tardó el juicio, en amparos, en fin, se puede complicar el asunto. Entonces siempre es importante, yo insisto y sobre todo en seguridad social, por la complejidad de los sistemas y de las competencias que tiene internamente el Seguro Social y sus trámites. Es muy difícil conocer todo, abarcarlo todo y dar respuesta a todo en seguridad social porque es complejo cómo está articulado. El doctor Rafael usó la palabra barroco. Entonces sí se necesita la asesoría profesional para saber, así que sí hay que presentar una solicitud, pero saber dónde y cuándo y con qué contenido. Muy bien. Y también ella pregunta, ¿cuál es el motivo de esa revisión de trayectoria laboral? Porque ya inició el trámite, está parado por una revisión de trayectoria laboral y su cuestionamiento es, ¿cuál es el motivo de esa revisión? Pues el Seguro Social va a hacer una revisión de las semanas de cotización ante sus sistemas. Lo que decíamos, se emiten las hojas de Ujú. certificación, pero ya en los tribunales para acreditarlo, pero se hace una revisión de las semanas de cotización y puede existir problemas por las semanas que se tienen a partir del 82, antes de 82, bueno, no sé cuándo cotizó, pero puede ser también que exista dudas sobre si unas semanas se van a reconocer o no, porque puede haber traslapes, puede haber homonimias, puede haber para todos los problemas que pueden existir en un registro de seguridad social. Otro caso que deben tomar en consideración, y de esto sí es importante alertar a las personas, que ante la simulación el Seguro Social puede desconocer las semanas de cotización. Muchas veces con el ánimo de recuperar esas 52 semanas o esas 26, se inscribe uno en sociedades cooperativas que no son cooperativas. Entonces, Sociedad Cooperativa de Recuperación de Semanas, o le dan a uno un trabajo en el que dice, te doy de alta, pero no te voy a pagar, tú nada más dame lo de la cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social. El instituto tiene algoritmos, tiene inspecciones para saber que determinada edad, quienes se dan de alta, entonces si detecta alguna empresa que está dando de alta mayor cantidad de personas que nada más están recuperando derechos, les hace una visita y no tienen recibos, no hay trabajadores, no hay base real de esas cotizaciones, está en su facultad de desconocer y de aplicar sanciones a quien realizó esos actos porque es un fraude, una simulación a la seguridad social. Espero que no sea el caso, pero en la revisión, el Seguro Social se cerciora de que las semanas sean efectivamente cotizadas, de que no haya errores en los registros y se tiene que conciliar con varios sistemas por la forma en que ha ido evolucionando el Seguro Social. Y entonces ya hasta que tienen claro cómo está la trayectoria, si el total, la totalización de semanas, es que pueden decidir si procede la pensión de cesantía. Y es muy relevante en el sistema anterior porque el monto de la pensión va a depender de las semanas que se tengan totales. A diferencia de la cuenta individual, en la cuenta individual no habría que hacer más que revisar que tenga uno el mínimo que exige la ley y ya para lo que alcance en la cuenta individual. Pero ahí el problema va a ser para el trabajador, pues, si es que disminuyó el monto de la cuenta individual o que en la cuenta individual no aparezca lo que tenía Claro. que estar, eso va a ser un problema distinto. Pero en el sistema anterior sí es importante hacer esa suma de semanas y si hay errores en eso, pues dilucidarlos antes de que el instituto lo va a tener que aclarar antes de dar una resolución. Así es. Pues muchísimas gracias, Héctor. De verdad, Nada. muy interesante este programa, tu exposición. Antes de despedirnos,
la revista y la fundación te entregan un reconocimiento, ahorita virtual, pero en próximas fechas te llegará en físico, y para agradecerte inmensamente que hayas aceptado esta invitación y agradecerte pues esta participación tan interesante con este tema tan relevante. Muchas gracias. Muchas No sé si gracias. quieras agregar algo más, Fundación. César, digo, Rafa. Así es, muchísimas gracias, magistrado. La verdad es que es muy, muy interesante. Y entre más siguieron hablando, más cosas, más dudas me fueron surgiendo. Pero usted la verdad es que es muy amable y los dos han sido muy amables y nos han regalado explicaciones muy amplias a cada una de las preguntas que se han tenido. Entonces les agradecemos muchísimo y al contrario, nos gustaría volverlo a tener porque explican tan detalladamente y tan profundamente que la verdad es que pues se goza escuchándolos, se aprende mucho sobre. A ver, yo nada más les quiero comentar lo siguiente, que la pregunta que yo se le hice, porque precisamente estoy como el 90% de los mexicanos que ni siquiera sabe cuánto está cotizando, dónde está cotizando. Como bien decía el doctor Estrada Michel, yo pasé de gobierno a no gobierno y luego que, bueno, voy a contar conforme al anterior sistema, conforme al nuevo sistema, ya no sé ni cuál hice, porque a la hora de contratarlo uno solo firma los papeles porque está contento que tiene trabajo y no sabe qué está pasando. Entonces, pues la verdad es que les agradecemos muchísimo que nos den este tipo de pláticas y que nos den este tipo de instrucciones que a lo mejor estoy casi seguro que para ustedes son muy básicas, pero para el 90% o más de la población son cuestiones que desconocemos y que sin duda nos afectan porque impactan en nuestro futuro, en nuestro proyecto de vida posterior a nuestra etapa laboral. Entonces, muchísimas gracias. Una pregunta porque yo soy magistrada, que usted es muy amable y nos hace mucho, nos escucha. Una Sí. pregunta que a mí me quedaría para una reflexión futura en otro programa sería, precisamente en este derecho a una vida digna que tenemos, y ahora que usted mencionaba, magistrado, muy importante que la seguridad social es un derecho humano también, ¿no sería también prudente o necesario que nosotros pudiéramos cuestionarnos si los montos o los sistemas actuales de seguridad social nos permiten retirarnos con una vida digna o no? O si es necesario revisarlos para actualizarlos, porque también mucha gente, la verdad es que no le importa mucho, que dice, yo tengo que encontrar mi forma de planear mi vejez porque la pensión del IMSS pues no nos da nada realmente. Entonces, si no nos da nada y es un derecho humano, ¿no tendríamos nosotros el derecho precisamente de exigir un reajuste a este sistema? Esto es una pregunta que se me ocurriría para el futuro. Vale. Me gustaría hacérsela en algún momento. Y bueno, nada más, de nuevo, quisiera preguntarle aquí a nuestra compañera Olivia si nos pudiera poner el diploma para usted. Es un pequeño y modesto reconocimiento. Algo que me gustaría resaltar precisamente también es que ustedes nos regalan su tiempo de manera gratuita, nos comparten sus enseñanzas, nos comparten sus conocimientos, a pesar de todas las cargas de trabajo que tienen, y es algo que yo creo que también la gente tendría que valorar y que apreciar, y que no se les reconoce lo suficiente a ustedes esa vocación de enseñanza que tienen. No solo la vocación de justicia, sino la vocación de enseñanza que a nosotros nos permite contar con su experiencia y transmitirla a otras personas. Entonces, muchísimas gracias a ambos por estos espacios. Y pues bueno, precisamente por eso, pues nos gustaría por lo menos darles un reconocimiento por su espléndida labor. Al contrario, Magistrada, aquí gracias a está. usted. Creo que se equivocaron Sí, de... sí, sí, pues, magistrado, se lo hacemos llegar en físico a su oficina. Magistrada, muchísimas gracias también por su, Gracias. por su labor. Oigan, antes de que te vaya, espérate, antes de que despidas, César, yo quiero, en X, hay una petición que la voy a elevar acá, porque reposté que ya estábamos al aire en este programa, y Cristian Iván de los Santos nos pone, ¿se podrá transmitir en televisión para que todo el público tenga acceso? Entonces, se los dejo ahí. Yo sé que la fundación, el aula de la revista Tiempos de Derechos, para que tomen nota, y a lo mejor sería muy interesante hacerlos en vivo, ¿a poco no? No sé, en televisión no creo, pero vamos, o quién sabe, De hecho, o en vivo en Facebook, no sé. es una extraordinaria idea que nos la llevamos, también nosotros escuchamos. Tenemos como usted bien sabe, tenemos ahora, a raíz de nuestro programa número 100, un acuerdo con la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nos llevamos esa tarea con mucho gusto. Entre más podamos llegarle a la gente, mejor. Claro.
De momento, el programa está disponible en nuestro canal de YouTube, en nuestra videoteca que tenemos en YouTube. A partir de mañana lo podrán observar, obviamente de manera gratuita también, pero nos llevamos esa tarea, para poder ver poder llevar el programa a la televisión abierta. Excelente, y ahí está. Gracias, Oli. Ahí está el reconocimiento a nuestro amigo. Mil Muchas gracias, gracias. Héctor. A ustedes, gracias. Y excelente programa. Gracias a todas y todos ustedes quienes se conectaron hoy y a los que nos verán, como dice mi querido amigo César, en el futuro, ya en YouTube. Y que además la ventaja es que pueden reproducir estos programas todos las veces que sean necesarios, para no perdernos nada de lo que nos enseñan nuestros invitados. Así es que mil gracias, César, Oli, Héctor, Rafa, y gracias a ustedes que nos escuchan y nos vemos en un mes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy Gracias, buena tarde y bienvenidos de regreso. Hasta luego. gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.